Hola a todos y bienvenidos a esta explicación donde nos vamos a meter de lleno en el fascinante ciclo de vida del linfocito B y a descubrir un poco los misterios del mieloma de células plasmáticas. Vamos a ir al grano porque la biología celular que hay detrás de nuestro sistema inmunológico es literalmente una de las maquinarias más precisas de la naturaleza. Pero claro, para entender cómo surge una enfermedad tan compleja, primero hay que entender lo perfecto que es el sistema cuando todo funciona como debe. Así que hoy vamos a trazar esa línea paso a paso, desde la salud hasta la enfermedad. A ver, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, el nacimiento del linfocito B. Segundo, su transformación en célula plasmática. Tercero, qué pasa cuando mutan. Cuarto, los famosos síntomas CRAB. Y quinto, cómo se diagnostica todo esto. Vamos allá. Arrancamos con la sección 1, el nacimiento del linfocito B. Todo este proceso arranca con la hematopoiesis, que básicamente es la creación de las células sanguíneas. Y resulta súper curioso ver cómo la fábrica cambia de sitio durante el embarazo. Fijaos, entre la tercera y cuarta semana, todo pasa en el saco vitelino, haciendo glóbulos rojos primitivos. Luego, hacia la sexta semana, se muda al hígado fetal, y ya alrededor del quinto mes, la médula ósea toma el mando absoluto. Y ojo a esto, se queda con ese trabajo de fábrica principal para el resto de nuestra vida. Si miráis la imagen, el microentorno de la médula ósea es literalmente como un campamento militar. O sea, las células madre no crecen ahí a lo loco en el vacío, interactúan sin parar con el estroma. Hay células endoteliales, osteoblastos, un montón de factores de crecimiento, todos guiando a estas células, marcando el inicio de su viaje para llegar a ser linfocitos B. Y claro, mientras maduran, pasan por unas fases genéticas que son pura precisión. Primero tenemos la célula pro-B, donde empieza la recombinación de genes. Luego pasamos a la fase pre-B, donde esa recombinación se completa. Y por fin surge el linfocito B inmaduro. Este corta y pega genético es una pasada porque crea millones de receptores únicos. Pero cuidado, el cuerpo es súper estricto. Cualquier célula que sea autorreactiva, es decir, que nos pueda atacar a nosotros mismos, ¡pum!, eliminado en los puntos de control. No hay margen de error. Pasamos a la sección 2, la transformación en célula plasmática. Aquí llegamos al destino final de nuestra célula. El linfocito B sale de la médula, viaja por la sangre y llega a órganos como el bazo o los ganglios linfáticos. Y ahí es donde ocurre la magia. Si se encuentra con un antígeno, digamos una señal de inflexión, se activa y se transforma en su versión definitiva, una célula plasmática madura. Básicamente se convierte en una máquina dedicada en exclusiva a fabricar anticuerpos a lo bestia, para neutralizar la amenaza. Pero claro, a veces las cosas se tuercen. Sección 3. Cuando las células plasmáticas mutan. Esta definición médica es justo donde la historia cambia de tono. Pasamos de tener un sistema súper regulado a un caos total de células creciendo sin control. El mieloma múltiple aparece justo cuando estas células mutadas deciden volver a la médula ósea. Se instalan, se multiplican por todas partes y empiezan a producir un solo tipo de anticuerpo que no sirve absolutamente para nada. Es la famosa proteína M y al final termina causando unos daños tremendos. Y es súper importante entender la diferencia entre estas dos etapas para saber cuándo intervienen los médicos. Por un lado, tenemos el mieloma quiescente, o smoldering. Aquí la médula ya tiene entre un 10 y un 59% de células clonales, pero no hay síntomas, cero daño a los órganos. En cambio, el mieloma múltiple activo ya es otra historia. Cruza una línea roja, aparecen los síntomas, hay daño real en los órganos y exige empezar un tratamiento de inmediato. Y hablando de síntomas, vamos a la sección 4, los síntomas CRAB. A ver, pensadlo un momento, porque es una paradoja brutal. ¿Cómo puede ser que un simple error microscópico en la médula ósea termine destrozando todo el cuerpo? Pues la respuesta está en lo que fabrican estas células y en cómo envenenan todo su entorno. Por acordarnos de esto, la regla de oro en medicina es el acrónimo CRAB. Son los 4 eventos clave que definen el mieloma. La C es por el calcio elevado, porque literalmente se destruyen los huesos. La R es de daño renal, casi siempre porque el exceso de proteínas atasca los conductos del riñón. La A es por la anemia, ya que el tumor no deja sitio para fabricar sangre normal. Y la B, de bone en inglés, nos recuerda las lesiones óseas, que son tremendamente dolorosas. Y para entender por qué los huesos sufren tanto, hay que fijarse en la química. El entorno del tumor es una locura. Las células del mieloma usan una citoquina llamada interleucina 6 como si fuera gasolina pura. Bloquean a los osteoblastos que construyen el hueso y a la vez hiperestimulan a los osteoclastos que son los que lo destruyen. O sea, el tejido del hueso se disuelve a un ritmo bestial y por eso los pacientes sienten esos dolores tan intensos. Llegamos a la sección 5, el diagnóstico de la enfermedad. Detectar estas células renegadas es un auténtico trabajo de detectives. Los patólogos necesitan marcadores, y el CD138 es el rey absoluto.
Usando tinciones especiales, este marcador enciende las células plasmáticas tumorales bajo el microscopio. Fijaos en el estudio. Tuvo un 100% de éxito marcando a las células. Es literalmente la huella dactilar que delata al cáncer. Y aquí tenemos el número clave. Para que haya un diagnóstico firme de mieloma múltiple activo, tiene que haber al menos un 10% de estas células clonades en la médula ósea. Y bueno, por supuesto, esto tiene que ir de la mano con los daños en los órganos, como los síntomas CRB que acabamos de ver. Para encajar todas estas piezas, los médicos tienen un kit de herramientas súper robusto. Usan la electroforesis en sangre para pillar el pico de la proteína M, miran la orina buscando las proteínas de Benzie-Jones, usan citometría de flujo para encontrar marcadores como el CD138 y rematan con tecnología de imagen como el PET o el TAC, que son vitales para ver esas lesiones óseas que en una radiografía normal ni siquiera aparecerían. Así que terminando este recorrido biológico, la pregunta del millón para el futuro es esta. ¿Qué pasa después del tratamiento? Ahora la clave es buscar la enfermedad mínima residual, rastrear el cáncer a un nivel puramente molecular. Si conseguimos detectar esas pequeñísimas cantidades de células antes, ¿no creéis que eso podría cambiar las reglas del juego y reescribir por fin el final de esta historia celular? Ahí lo dejo.